La localización de un relleno sanitario se debe realizar en el territorio colombiano de acuerdo a las directrices que se encuentran en el decreto 1077, en el cual se incluyó el decreto 838 del año 2005. El ente territorial debe seleccionar y establecer las áreas potenciales durante el proceso de formulación de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Debe realizar visitas técnicas a cada una de las áreas potenciales y con base en la información y los criterios de localización definidos en el decreto, suscribe un acta que hace parte del expediente de los planes de ordenamiento territorial respectivos, garantizando de esta manera los rubros económicos necesarios para llevar a cabo este proyecto. Debe dejar constancia del proceso y especificar los puntajes de evaluación asignados a cada sitio. Se deben incluir los lotes cuyo puntaje supere el 60% de aquel que obtuvo el máximo puntaje. La identificación e ubicación de los proyectos corresponde a la empresa prestadora del servicio público de aseo, dado que ésta es la encargada de la operación y mantenimiento del relleno sanitario. La incorporación de las áreas potenciales se debe realizar en los procesos de adopción, de revisión, modificación y ajustes de los planes de gestión integral de residuos sólidos cuando sea necesario. Existen 13 criterios. El primero es determinar la capacidad del lote y compararlo con la generación de los residuos sólidos en 30 años, expresados en metros cúbicos. Se da un puntaje de 0 si la capacidad está entre un valor de 0 a 0,5 y un valor de 200 si la capacidad es 1.5 veces la generación de residuos o más. Y se califica en forma lineal cuando está en un rango de 0.5 a 1.5 veces esa capacidad para 30 años. La ocupación del área se debe tener en cuenta si es suelo rural, suburbano o en el área de expansión urbana o en suelos de protección. En este último tendría un valor de 0 y dándole un mayor puntaje si se encuentra en el área rural. Se tiene en cuenta la accesibilidad vial, teniendo o analizando las condiciones de la vía principal, si es pavimentada o no, las pendientes promedio de esta vía principal, teniendo un mayor puntaje las pendientes bajas de 0 a 3%, y una pendiente mayor del 7% tendría un puntaje de 0. Se tiene en cuenta la distancia de la vía de acceso al sitio del relleno sanitario con un mayor puntaje de 0 a 5 kilómetros y un puntaje de 0 si esta distancia es mayor de 15 kilómetros. Se tiene en cuenta además si hay dos vías o una sola vía o no hay vías de acceso y también analizar si está en estado carreteable, afirmada o pavimentada o no existe. Este criterio tiene en cuenta el costo que genera la creación de una nueva vía o la adecuación de las vías. Otro criterio es condiciones del suelo y la topografía. En este caso es ya para el sitio específico que se selecciona. En lo posible, las pendientes promedios del terreno estén entre 0 y 3%, que tiene un puntaje mayor, y cuando el terreno tiene pendientes mayores del 25%, definitivamente no son las adecuadas. No es el sitio adecuado. Igualmente se debe tener en cuenta la facilidad para el movimiento de tierras, dado que esto implica o tiene efectos en los costos de ese movimiento de tierras, del acarreo o del costo en el caso de que sean sitios que no son accesibles.
La distancia entre el perímetro urbano y el área para la disposición final, uno considera que debe estar alejado de la zona urbana, pero no debe estar tan alejada. Tiene mayor puntaje si esta distancia está entre 2 y 5 kilómetros y un puntaje de 0 si la distancia es mayor a 50 kilómetros. En cuanto a la disponibilidad del material de cobertura, se prefiere si está entre 0 y 2 kilómetros y si está más de 10 kilómetros su puntaje es 0. Esto también tiene que ver mucho con los costos en la consecución del material de cobertura. Es necesario hacer un buen análisis de la zona, en lo posible que se lo encuentre el tipo de suelo con las características adecuadas lo más cerca posible. En este caso tiene mayor puntaje si el suelo es un recebo granular, le sigue la arcilla arenosa, limo arenoso, arcilla y por último los limos que no tendrían un buen puntaje. La densidad poblacional en el área de influencia directa, en lo posible que no existan habitantes. Si hay más de 5 habitantes, su puntaje es de 0. La incidencia en la congestión del tráfico en la vía principal es muy importante, dado que los carros que transportarían los residuos sólidos pueden causar mayor tráfico, accidentes, y esto no es tan conveniente. Entonces se tiene mayor puntaje si no hay incidencia en ese tráfico vehicular. En cuanto a la distancia a cuerpos hídricos, en lo posible que estén más de 2 kilómetros de distancia y no menos de 50 metros. La dirección de los vientos es importante, que en lo posible esté en sentido contrario al casco urbano más cercano, con el fin de que los malos olores que en un momento dado se puedan generar no molesten problemas o causen molestias a la población más cercana. En cuanto a las geoformas del área, respecto al entorno, se prefiere la zona quebrada y encajonada. Estas zonas quebradas facilitan mucho la estabilidad de los residuos, por eso tiene mayor puntaje de 40. En zona plana y abierta tiene menor puntaje, esto debido a que se necesita mayor estabilidad o garantizar una estabilidad de los residuos, no tendría soporte a los lados. Las restricciones en la disponibilidad del área. Hay que tener en cuenta si tiene una restricción, 2 o 3 o más restricciones. Más adelante vemos cuáles son estas restricciones. En cuanto a la profundidad del nivel freático, en lo posible que esté a más de 2 metros y preferible a más de 6,5 metros, que es en donde se tiene mayor puntaje. Esto se tiene en cuenta con el fin de que los lixiviados que se generan en el relleno sanitario no contaminen aguas subterráneas. Las prohibiciones son aquellos lugares en donde definitivamente no se puede localizar un relleno sanitario. Entre ellas está la faja paralela a la línea de áreas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos. Como mínimo se establece 30 metros de ancho, aunque se debe tener en cuenta lo que se defina en los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. Está prohibido ubicar dentro de la franja paralela al sitio de pozos de agua de abastecimiento o en manantiales o sitios de captación de agua para consumo humano. Menos de 500 metros es prohibido localizar un relleno sanitario, igualmente en zonas de pantano o humedales y áreas similares. Está prohibido ubicarlos en zonas de recarga de acuíferos, en zonas de hábitats naturales críticos y en áreas que pertenezcan al sistema de parques nacionales naturales y cualquier área que tenga un manejo especial.
como humedales, páramos, manglares. Está prohibido en una distancia menor a 60 metros de zonas de fallas geológicas. Y dentro del suelo urbano, en lo posible, en una distancia de 1000 metros, no ubicar 1000 metros de distancia horizontal respecto al límite del área urbana, no ubicar el relleno sanitario. Se debe tener en cuenta también las zonas de extensión y de crecimiento urbanístico. Esa distancia puede modificarse según los estudios que se hagan en cuanto al impacto ambiental. Se debe cumplir con la normatividad expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, o lo que haga sus veces. No se permite ubicar relleno sanitario dentro del cono que tienen definido la Aeronáutica Civil. En áreas inestables se debe tener restricciones, sobre todo por lo que se generan asentamientos o deslizamientos. Se habla de suelos que pueden ser altamente compresibles, que tienen problemas de estabilidad, sobre todo aquellos que generen fenómenos de carcismo, en donde las condiciones del suelo, sus características químicas, hace que se descomponga y que el efecto del agua hace que esto suceda y puede causar una inestabilidad muy grande al relleno sanitario. Igualmente zonas de deslizamientos altos, como se muestra en las gráficas. Hay restricción en zonas de riesgo sísmico alto. Se debe tener en cuenta el nivel de amenaza y la vulnerabilidad que pueda tener el sitio. En el territorio colombiano se encuentran ya establecidas las áreas de riesgo sísmico. Se muestra aquí un ejemplo de 4 lotes en los cuales se ha asignado los puntajes. Se suman estos puntos. El que tiene mayor puntaje es el lote número 1 con un valor de 564 y el lote número 2 y 3 son elegibles porque tienen un puntaje mayor o igual del 60% del primer lote. El número 4 no estaría dentro de los elegibles por tener un valor menor al 60% del número 1. Hay otros métodos para localizar los rellenos sanitarios, que serían mediante mapas sobrepuestos, en donde se define los terrenos que serían altamente apropiados, medianamente apropiados, poco apropiados o no apropiados. Se puede utilizar los sistemas de información geográfica, es la forma más expedita para ello, realizando superposición de mapas de cada una de las características que vimos previamente, y se puede tener de esta manera un panorama completo para definir cuáles son los mejores lotes disponibles o factibles para la localización de un relleno sanitario.